Este, Hoy empezamos el último tema de la materia. El martes de la semana entrante es el tercer parcial. Ayer el bachiller Torrialba vino y se llevó las grabaciones de todas las clases hasta ahora. La única que faltaría sería esta que le estoy empezando a dar y él dijo que en el transcurso de la semana venía a buscarla. Ok. Y se las va a pasar, se las va a pasar. Así que ya tienen con qué estudiar el martes la próxima semana. Alguno de, cónchale, me hubiera gustado que estuvieran presentes otros, porque algunos de ustedes, Silvana, para que se los transmitan a otros. Oralia, bienvenida. Cónchale, pero los que están presentes son las damas. Los caballeros deben andar parrandeando, deben estar durmiendo la pea de anoche. Entonces, este, yo le pedí ayer a Torrealba que se pusiera de acuerdo con ustedes. Él dijo que iba a hablar con Oralia, porque necesito que un par de ustedes mínimo, se hagan presentes en el vicerrectorado administrativo en esta semana, en cualquier día, horas de oficina, y conversen piden hablar con el vicerrector administrativo, el profesor Aranguren, y le digan que van de parte mía para concretar definitivamente la salida de campo del próximo 9 de mayo. Que les diga exactamente qué vehículo y qué chofer vamos a utilizar y le digan que vamos a salir a las 5:30 de la mañana, 5:30 de la mañana desde frente al Hotel Park en Glorias Patrias. Toda la vida nos hemos reunido ahí para la salida de campo. Frente al Hotel Park en la Plaza de Glorias Patrias es sitio de reunión para salir a las 5:30 de la mañana. Todo eso se lo informan al profesor Aranguren y le preguntan definitivamente si él va a costear todos los gastos de esa salida de campo, que creo que sí, porque la última vez que me colaboró, él pagó chofer y pagó los viáticos chofer y la gasolina. Pero yo quiero que eso quede ya firme y es conveniente que vayan unos estudiantes para que él se dé cuenta que los estudiantes están interesados en la salida de campo. Por favorcito, pónganse de acuerdo y van esta semana para el edificio administrativo en la avenida Don Tulio, ¿ok? Más arriba de las canchas. Bien, ¿quiénes van? Se ponen de acuerdo ustedes. No obligo a nadie, pero es conveniente que vayan estudiantes para que él se dé cuenta que los estudiantes están interesados en la salida de campo. Es como una estrategia. Bien. El último tema se trata sobre la geomorfología. ¿Por qué vamos a ver la geomorfología? Ya les digo que esa geomorfología hoy en día es una ciencia, con nombre y apellido y autonomía, es una ciencia. Ya fue declarada ciencia. Pero por allá terminada la Edad Media, comenzó a hablarse de geomorfología y la agarró la geografía. La geografía pasó a hacerse la dueña de la geomorfología, que todavía no era ciencia. Pasaron los años y esa señora geomorfología se fue enriqueciendo de conocimientos y de autonomía y pasó a ser de interés de la geología. Entonces, ambas ciencias, la geología y la geografía, este, eh, permitieron el desarrollo de la geomorfología hasta que un día esa señora llamada geomorfología les dijo, hasta aquí llegué yo con ustedes y se independizó. Y hoy en día es una ciencia aparte, de igual jerarquía que la geografía y y la geología. Mm. Y geógrafos y geólogos hacen geomorfología o acuden a la geomorfología como especialidad de posgrado, porque es de interés de ambos, es de interés de ambos. Yo soy geomorfólogo, para que sepas, me hice geomorfólogo en Holanda. Bien. ¿Qué es la geomorfología? Bueno, no toda obra de ingeniería que ustedes construyan va a estar fundada sobre roca, sobre las rocas que son materia de estudio de la geología, la materia que les acabo de dar, sino que a veces
parte de esas obras de ingeniería que hacen es sobre material suelo, pues, suelo, para hablarlo en criollo, suelo, suelo. Esos suelos tienen muchos comportamientos por muchos orígenes, por todas esas cosas. Y comportamiento en ingeniería, que tienen capacidad de soporte para la ingeniería que se instalen, que geotécnicamente es estable o se viene todo eso de las laderas, se viene todo ese material, todas esas cosas. Entonces, todo lo que ocurra en la superficie terrestre, todo lo que ocurra, ya sea de origen sísmico, ya sea de origen hídrico, hídrico es agua, ya puede ser agua de mar, agua del lago, agua de río, o puede ser eólico o puede ser glacial. Todo lo que ocurra de todos los fenómenos que ocurran bajo, con esos señores como culpables, son campo de estudio de la geomorfología. Y originalmente la geomorfología son dos palabras compuestas que viene del latín, creo que es el latín. Geo significa tierra, tierra, igual que la geología, tierra, pero no la tierra con la que uno siembra, sino el planeta Tierra. Geo es tierra y morfología, forma, las formas de la tierra. Estudia la geomorfología. Fue inicialmente eso. Después, cuando evolucionó, se hizo muy dinámica y muy activa y ya no es solamente describir las formas del relieve, por decir una colina, una montaña alta, un fondo de valle, una meseta. Esas son formas del terreno. Ya no se, ya no se limita la geomorfología a decir que esas son formas del terreno y mencionarlas, sino cuál fue el origen de cada uno de ellos y cuál fue la dinámica como se fueron originando, de manera que le determina un comportamiento actual hoy en día de esas formas del terreno, y en este caso que lo estamos viendo, la parte de la geomorfología aplicada a la ingeniería, el comportamiento de esas formas del terreno respecto a la obra de ingeniería que instala el ser humano. Por lo tanto, todo lo que ocurra, les vuelvo a repetir, en la superficie terrestre, todo lo que ocurra, por ejemplo, esto que está pasando por estos días, los desastres que se trancan las carreteras por deslizamiento por todos lados, eso es campo de estudio de la geomorfología. Consideré darla de última ese tema porque hay que tener conocimientos de todos los tipos de rocas, de todos los tipos de estructuras, el rumbo y buzamiento de la estratificación, de la foliación, fallas, fracturas. Hay que tener conocimiento de todas esas cosas porque todas esas cosas que ya les di son las que interactúan en un momento dado con los sismos o con las lluvias para ocurrir desastres. Entonces hay que determinar si van a ocurrir desastres, si la zona es potencialmente apta para ocurrir el desastre el día de mañana y por lo tanto no me meto ahí con ninguna obra de ingeniería, o definir lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, de qué manera está ocurriendo, para poder dar las soluciones de estabilización en ingeniería que de verdad sean exactas y no sean empíricas, como está ocurriendo hoy en día. Hoy en día todas las soluciones, la mayoría son empíricas. Vamos a hablar de eso un poquito en la salida de campo. Entonces, esa es la definición. La geomorfología se centra en diversas formas de relieve que presenta la corteza terrestre y los factores que contribuyen a definirla, como son los elementos climatológicos. En este caso, el climatológico, la lluvia, ¿no? Hidrográfico, los ríos. Geológicos, puede ser el tipo de roca o la tectónica de placas que forman los sismos, o acción del hombre. En el pasado le han metido máquinas y han hecho movimiento de tierras en sitios donde no debían porque era potencialmente inestable y ocasiona desastres. Y muchos de los, por ejemplo, lo vamos a ver en el terreno, de los desastres que han ocurrido en las carreteras, que es una obra de ingeniería. Quien construye las carreteras es el ingeniero civil, para que ustedes sepan. Bueno, antes las hacían los señores de los caseríos.
todavía hay piratas que se meten a hacer esa cosa. Este, mm, y, eh, y muchas veces movimientos de tierra con las maquinarias, antrópico quiere decir originado por el hombre. Antrópico, cada vez que usted da la palabra antrópica es originado por el hombre, por el ser humano, pues. Este, puedes, con ese movimiento de la maquinaria pesada, puede ocurrir el día de mañana desastres, si los hacen mal hechos, si no perciben bien cómo es el diseño de la geología, geomorfología en esa superficie. El relieve de la superficie terrestre es el resultado de la interacción de las fuerzas endógenas. Endógenas es tectónica de placas y exógenas la atmósfera con su lluvia y sus climas, diferentes tipos de clima. O sea, hay acción desde el interior del planeta y hay acción desde el exterior del planeta. Las primeras, o sea, las endógenas, la tectónica de placas, actúan como creadoras de grandes elevaciones. Bueno, ya les he dicho que los Andes venezolanos son producto de la tectónica de placas y depresiones producidas, que las de estas depresiones, ¿se acuerdan cuando les di de las clases pasadas, los, las fallas verticales cuando se mueven dan lugar a las montañas y los valles, ¿verdad? Eh, por fallas geológicas, producida fundamentalmente por movimientos de componente vertical, ¿ves? Fallas verticales. Y la segunda, como desencadenante continua de la denudación. Las segundas son las de que vienen producto de las lluvias, como desencadenantes de una continua denudación que tiende a rebajar el relieve. Por eso es que les di al principio de la clase ¿cómo se llama? La tendencia a restablecer el equilibrio existente entre las diferentes masas de la corteza terrestre, porque las montañas tienden a erosionarse y a bajar de altura por tanta erosión, a bajar de altura con el correr de miles o millones de años. Y ese material va a bajar al fondo de los valles que tiende a subir por tanto relleno. Pues vuelve a producirse por fallas geológicas el hundimiento para que produzcan nuevos valles y la parte de las montañas tienden a elevarse por fallas verticales. Bien, esto ya es conocido por todos ustedes, las zonas de divergencia de placas, en agarra para acá, las zonas de convergencia de placas y la formación de las montañas, la formación de las montañas en las zonas de convergencia de placas, que son formas del relieve terrestre. Entonces, esas son las formas endógenas, cómo se producen diferentes tipos de relieves, diferentes tipos de relieve. De Suramérica, los Andes suramericanos. Por aquí, en este sector debe estar el Aconcagua, el pico de mayor altura de los Andes suramericanos. Los Andes suramericanos es la cadena montañosa más larga de mayor longitud del mundo. Creo que tiene 7.000 kilómetros, algo así, como 7.000 kilómetros, entre 7 o 9.000 kilómetros de longitud y un ancho promedio de 300 kilómetros. De 300 kilómetros. Esta placa constantemente se está metiendo por debajo de esta, que es la suramericana, esta, entonces están convergiendo, esta agarra para acá, esta agarra para acá, y ese actuar originó esta forma de relieve. Esta forma de relieve es un campo de estudio de la geomorfología. Y esto es Venezuela. Venezuela, la placa del Caribe, que aquí le vemos más o menos el límite de la placa del Caribe, mírenlo. Esta es la placa del Caribe y se está moviendo para allá, para allá. Y la placa suramericana que se mueve para allá, para allá. Entonces el movimiento es transcurrente. Pero en el pasado en este sector fue convergente, o sea, se metió para acá. Todavía hay sospecha de que se sigue metiendo para acá y originó los Andes venezolanos. ¿Ok? Esta, la tectónica placa originó los relieves montañosos locales, que son lo que digo, los pilares tectónicos, las fosas tectónicas o los graben, fosa tectónica, y que esto era, la pendiente estaba bajando así, y la pendiente estaba bajando aquí, y forma como una V pequeña, así. Pero los ríos han ido rellenando, rellenando y rellenando,
y ya no es una vez pequeña, sino tiene fondo plano a punto de tanto rellenar por parte de los ríos. Estas formas son de origen de endógenos, endógenos, que es lo que le he dicho. El grábeno, fosa tectónica y los pilares o HORS, que son los que ocurren. Formas de relieve originadas por procesos endógenos, o sea, la tectónica de placas. La isostasia, que es lo que yo le dije ahorita, que es la tendencia a restitución del equilibrio, del equilibrio. De tanta erosión en las partes altas, los valles de abajo se van rellenando con tendencia a formar una sola planicie así. Y entonces, por las fallas existentes en este sentido, hay tendencia a volverse a elevar las montañas. Esa es la isostasia. Y la isostasia entonces es originadora de formas del relieve. La energía eólica, ¿qué le pasa? La energía eólica, esto es, no le hago mucho caso a esto, pero la energía eólica es el viento. Los vientos dan origen a formas del terreno. Vamos a verlas. Eso es lo que quiere decir esto. Que la radiación solar absorbida después de producir pérdidas de reflexión, la radiación solar que se absorbe produce la meteorización, ya vimos el tema ese, la roca se pudre, se descompone, se produce erosión, de modo que las montañas que tienen una forma originalmente, pues, a punta de erosión se va deformando, se va deformando, se va rebajando, hasta que la isostasia dice hasta aquí llegaste y vuelve a hacer elevaciones. Eso es un quehacer en tiempo geológico, no en tiempo humano, en tiempo geológico de toda la vida del planeta. Acuérdense que tiene 4.500 millones de años. Vamos a pasar un poquito estas cosas. Esto, los primeros procesos geomorfológicos que ustedes tienen que tener en cuenta. Creo que algo les había dicho en clases pasadas de eso. Este fenómeno se llama reptación. Reptación. Son procesos geomorfológicos. Ya le dije que todo lo que ocurre en la superficie terrestre es campo de estudio de la geomorfología. Y esto está ocurriendo en la superficie. Mire, aquí está Jesús Castillo sentado, mire. Está Jesús Castillo sentado, buceándose a las muchachas que pasan por ahí. Esa es la echada de vaina. La otra es qué es la reptación. Primero, afecta pocos espesores del suelo superficial, suelo, no roca, suelo, suelo, o sea, sedimentos, sedimentos. Si esta ladera de aquí, pues, porque esto es una ladera, si esta ladera de acá tiene estos materiales por producto de un antiguo deslizamiento y se depositó ese material aquí, pues ahí quedó, por los años quedó y ya pasa a ser suelo o por descomposición de la roca que ya estaba, que en la superficie quedó totalmente descompuesta y también pasa a ser suelo. La diferencia entre los dos suelos es que el que es producto de la descomposición de la roca se llama suelo residual y tiene un comportamiento distinto al otro suelo, como si esto fuera restos de un antiguo deslizamiento, como les acabo de decir, esto fuera suelo transportado. Entonces los suelos son de dos tipos, residual y transportado. Y el transportado tiene un comportamiento diferente al residual. Tienen comportamientos diferentes. Y aún siendo transportado, hay diferencias de comportamiento entre los diferentes tipos de material transportado, de acuerdo a los tipos de rocas de donde provino, de acuerdo a las condiciones climáticas, de acuerdo a muchas cosas. Por eso hay que estudiar. Ahora bien, ese suelo superficialmente y en un espesor de varios centímetros, por decir algo así, entre 10 y 20 centímetros de espesor desde la superficie del suelo, empieza a moverse lentamente a razón de centímetros por año, lentamente vertiente abajo, así como voy llevando la flecha a esa velocidad, centímetros por año. Como es muy lento, a veces es milímetros por año, dependiendo del espesor y dependiendo de las condiciones del sitio y del tipo de suelo. Entonces, los árboles con el correr del tiempo van adaptándose a ese movimiento muy lento, y pasan a formar estas formas curviadas. Entonces, una forma de saber que aquí se está produciendo
reptación, o sea, movimiento del suelo, pues que es necesario que el ingeniero sepa que este suelo se está moviendo, si va a instalar una obra de ingeniería acá, ¿ve? Y el espesor y todo eso, para tener en cuenta eso. Ya le voy a decir más adelante cómo son las cosas que se hacen para que la obra de ingeniería no salga afectada. Y estas son de las formas de identificar, ahí se está produciendo reptación, ahí se está produciendo reptación. Si vamos a instalar una casita rural aquí, que se está produciendo, vamos a estudiar bien la cosa, no sea que empiezan a aparecer grietas a las paredes y a los pisos de la casita rural. ¿Ok? Reptación es un proceso geomorfológico y los procesos geomorfológicos se califican degradacionales o agradacionales. Degradacionales son destructivos, como esto que está pasando en estos días con las lluvias. Y agradacionales es que se van sedimentando, se van rellenando hasta crear una meseta como la meseta donde está construida la ciudad de Mérida, que el nombre no es meseta, pero ahorita les digo porque más adelante va a salir el verdadero nombre. ¿Ok? Entonces, estos movimientos lentos hay que tomarlos en cuenta. Por eso es tan importante lo de la geomorfología, le dejé tan importante la geomorfología para este último tema. Bueno, hay otro proceso geomorfológico. Primero que les dije fue la reptación. Ahora viene la solifluxión. Solifluxión. Esto es una imagen de satélite y es en la carretera yendo para la Zulita, yendo para la Zulita. Este, se distingue también es un proceso lento, centímetros por año. Esta es una ladera que la pendiente viene para acá. Por eso los ríos, las aguas van hacia abajo, hacia el sur de la imagen. ¿Ok? Bien. Son movimientos lentos también, centímetros por año, pero afecta mayores espesores del suelo. Afecta mayores espesores. Suelen dar en promedio entre 50 centímetros y 1 metro de espesor en promedio. Y digo en promedio porque en esta zona, no en este sitio de la imagen, un poquito en otro lado, pero vecina a esta zona, este, me encontré con solifluxión. es- Me encontré con solifluxión. No se me ponen bravos ustedes si metemos 3 sesiones en esta clase, porque ya va a acabar la primera. 3 sesiones en esta clase para poder dar todo el tema y terminar la materia. Bien, después me responden. Mientras tanto sigo explicando. Pero en esta zona, haciendo trabajo de campo una vez, me encontré con que el espesor de la solifluxión aquí no era de 30 centímetros, de 50 centímetros a 1 metro, sino 2 metros de espesor. Esos son los sitios donde más espesor de solifluxión he encontrado. Y ustedes saben que no es lo mismo 10, 20 centímetros en la reptación, porque las fuerzas del material no es muy poco, porque es muy poco el espesor del material que empuja, ¿verdad? Que hasta 2 metros de espesor aquí. Eso va carga con las casas. Y lástima que no vayamos para allá, porque hay torres de electricidad, los postes de electricidad, torres, no, los postes fue los que vi. Los postes se instalan verticalmente. Bueno, allá he encontrado postes así, totalmente volcados así, porque la soliflución los arrastró la base y los tumbó, y los tumbó. Hay varios así, y las casas, gran parte de las casas existentes en esta zona tienen grietas en los pisos y en las paredes. ¿Ok? Bien, ¿en qué consiste el proceso ese? Ya les dije el espesor. Las pendientes, al igual que los de la reptación, ¿verdad? Son pendientes alrededor de 30, entre 20 y 30 grados por ahí, de inclinación. Acuérdense que 45 grados es la mitad y 90 grados es la vertical. Entonces, por ahí 20 a 30 grados. Bien, eso en cuanto a las pendientes. En cuanto al material, los suelos, ya le dije que tiene que ser sobre suelo. Tiene que ser suelos alrededor de 70 a 75% de contenido de arcilla, suelos muy plásticos. La arcilla es muy
impermeable, muy impermeable. O sea, el agua tarda muchísimo tiempo para infiltrarse por la impermeabilidad. Bien. Y tiene que ser una zona donde haya bastante humedad permanente durante el año. ¿Por qué digo humedad y no digo lluvias? Bueno, la lluvia es la que produce la humedad en la superficie, pero no necesariamente tiene que estar lloviendo durante el año, porque en esta zona, tiene que ser zonas así. En esta zona, a partir de la 1 de la tarde, aproximadamente alrededor de la 1, siempre se mete una neblina espesa sobre esa zona gran parte del año, que no permite que los rayos solares pasen a la superficie del suelo y evaporen el agua, la humedad. Entonces, aún sin llover, la superficie permanece húmeda por esas condiciones de la neblina. Entonces, como permanece mucho tiempo el agua en la superficie y tarda tanto tiempo en infiltrarse, entonces permanece mucho tiempo húmeda y saturada de agua ese suelo arcilloso. Por la pendiente se originan movimientos hacia en este sentido. Hay zonas como esta, por lo general, donde hay suelos arcillosos, es porque entre las rocas que dieron origen a esa arcilla está la lutita, que es de origen arcilloso. Geológicamente aflora una formación geológica que hay interestratificación, son sedimentarias, para que sepan. Interestratificación entre areniscas, calizas y lutitas. Y el espesor de los estratos de lutita allí son bastante espesos, o sea, bastante espesos. Y como ya les he dicho muchísimas veces durante el curso que la lutita es la que se degrada más rápido, pues se degrada aún en climas no tan fuertes, no tan cálidos y húmedos, porque este no es cálido y húmedo, es fresco actualmente, pero se deteriora más rápido. Por ejemplo, en un clima como el del Vigía, invento términos ahorita, pero a manera comparativa, se puede en 5, máximo 10 años, una lutita está vuelta arcilla, mientras que en esta zona no tarda 5 a 10 años en volverse arcilla, sino tarda, póngale 100 años, cosas así. Lo que quiere decir que la arcilla que está aquí es producto de tiempos más lentos de descomposición, pero ya existe la arcilla allí, ya existe la arcilla allí. Mientras que la arenisca sigue fresca, sigue dura, y la caliza en algunos sitios está disuelta. Acuérdense lo que yo les dije, que lo de la caliza es por disolución. Y hay dolinas ahí, hay dolinas ahí. Bien, y entonces, como hay interestratificación, la arcilla, el suelo arcilloso, tiende a moverse lentamente, vertiente abajo, y cuando encuentra estratos de arenisca que está fresca y dura, pues la arenisca pasa a ser un obstáculo para ese movimiento. Entonces, opta por amontonarse aguas arriba del estrato de la arenisca, aguas arriba, y se va amontonando y se va amontonando, y forma montículos redondeados. Esto es un montículo redondeado, mire. Este es otro montículo redondeado. Forma montículos redondeados porque aguas abajo existían rocas duras que no son las que se degradan y le sirven de obstáculo para que esto siga bajándose y se va amontonando y va formando esos montículos. Bueno, esas son las formas de identificar la solifluxión. La solifluxión. Y aguas arriba entonces de esos montículos, el agua que viene percolando se va concentrando y se va concentrando y forma a veces hasta pequeños pantanos locales. Forma pequeños pantanos locales. Ese tipo de solifluxión es la que mantiene permanentemente con problemas la carretera que va a la Azulita en ese sector. Constantemente se está yendo la carretera, constantemente, 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 constantemente. Bueno, visto esto, porque si esto está seco, tiende a no bajarse. Hay humedad en esos 10 20 centímetros superficiales en la rectación para que esto tenga a moverse. Hay humedad. O sea, humedad es que el actor principal ahí es el agua más del tipo de suelo y las pendientes. Y aquí también, y aquí también. Bueno, visto eso, Oralia, ahorita dice Oralia, ya me vio la cara de gafa misma, ya me va a fregar a mí. Oralia, ¿me escuchas?
Oralia, Dígame, profe. te voy a hacer una pregunta. ¿Viste esa explicación que acabo de dar? Que ojalá que la hayas escuchado y no hayas estado atendiendo al bobo. Este, ¿Cuál es la solución que tú crees ahí para que la carretera no se siga yendo? Tanto en la subdirección como en la reptación. Y la respuesta está en una sola palabra y es la clave. Si no la sabes, Oralia, si no la sabes, no importa, no te preocupes. ¿La sabes o no la sabes? No, profe. No importa, Oralia, no importa. Tú estás aprendiendo. El que no puede equivocarse soy yo. ¿Qué dice Jesús? Jesús Castillo. Aquí estoy yo. Es que no entendí muy bien la pregunta. Ujú, y lo dije clarito, y bien clarito y lento. ¿Qué solución tienes tú para que la carretera no se siga yendo de acuerdo a la explicación que di? En la solución, la carretera en ese sector. La respuesta está en una sola palabra. Una sola palabra. Profundidad. Negativo. Y no importa que te equivoques. Y no importa. Lo que me interesa es que utilicen la cabecita para pensar. Porque ingeniero significa ingeniársela. Le vuelvo a repetir. ¿Quién tiene alguna idea? La respuesta está en la explicación que di. ¿En excavación o algo? Negativo, César. Y no importa que te hayas equivocado. Sigan pensando y eso me alegra. ¿Cómo? ¿O relleno? No, No la entendí. respuesta está en la explicación que di. ¿Cuál? Vamos a empezar a encontrar la explicación, pues. ¿Cuál fue uno de los actores